para mí. Ok, entonces, el sistema visual en pediatría, ¿no? ¿Cómo empieza el sistema visual en la embriogénesis? Empieza el sistema visual a formarse, pero continúa en los primeros años de vida. Un recién nacido solo fija la mirada sobre cambios importantes del contraste, como la línea de cabello de su madre, pero necesita estímulos para que su sistema visual madure. Por eso la importancia de que ningún medio esté opaco, ¿no? Hablábamos de la catarata congénita, hablábamos de las tosis de párpados, o de cicatrices en la córnea. Cualquier alteración en los medios de refracción pueden afectar este desarrollo visual. Entonces, las imágenes se van a ir moldeando las redes neuronales hasta hacer que sean capaces de representar el mundo exterior al que están expuestos. Durante los primeros años de plasticidad neuronal, solo las estructuras que hayan sido estimuladas y funcionen correctamente van a perdurar para constituir un sistema visual eficiente. Y detectar de forma temprana los trastornos visuales es importante por tres motivos. Primero, para tratar la ambliopía, que es el ojo vago, para evitar secuelas irreversibles por patologías como las cataratas congénitas, el glaucoma o el retinoblastoma, y para detectar de forma temprana cambios irreversibles de ceguera e integrar lo antes posible a niños que tienen deficiencia visual en programas de rehabilitación que fomenten su autonomía y desarrollo personal. Entonces, es totalmente inmaduro al nacimiento. La visión es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, requiere estímulos adecuados que estimulen la retina y la visión se va a ir desarrollando paulatinamente hasta la primera década de la vida. Por lo tanto, cualquier noxa en este periodo va a impedir el adecuado desarrollo de la visión. Entonces, que les quede como que la visión es algo que se va aprendiendo. ¿Qué necesitamos para aprender a ver? Una buena imagen en la retina es el requisito más importante, porque si una imagen es deficiente, no va a ser retransmitida al cerebro de forma adecuada y el cerebro va a ignorar estas imágenes de mala calidad y se queda con la mejor imagen que está recibiendo del ojo sano. Por eso la importancia de la detección de la ambliopía. Entonces, un ojo va a desarrollarse y el otro no. Esto es importante porque los dos ojos ven simultáneamente y nosotros vamos a lograr una visión en 3D en profundidad cuando uno de los ojos no se va a desarrollar, se va a presentar algún grado de ambliopía y se pierde esta visión estereoscópica, que es la visión 3D, y esto va a ir en desmedro del desarrollo de una serie de actividades en la vida normal, desde actividades de mando medio hasta actividades que requieren una buena visión de profundidad en diferentes campos. Si es en medicina, por ejemplo, en cirugía, donde se requiere una buena visión de profundidad, vamos a impedir que esta persona pueda elegir una carrera que involucre una visión 3D. Entonces, que el cerebro no tenga que ignorar la información que recibe el ojo. ¿Cómo se hace el examen en un recién nacido? Al examinar un recién nacido, debemos centrarnos en la correcta conformación de los globos oculares y la órbita, pues la capacidad de fijación visual del neonato es limitada. Se ha estimado que la agudeza visual oscila entre 20/400 y 20/800, aunque la mirada conjugada horizontal y el nistagmus optoquinético sí están claramente presentes desde el momento del parto. Ahora vamos a hablar de qué es el nistagmus optoquinético y la mirada conjugada horizontal. Al nacimiento, la mayoría de los niños están ortotrópicos y exotrópicos, o sea, esas son las definiciones que ponemos cuando evaluamos a un recién nacido. Eh, o sea, que están un poco desviados, como que se estarían los ojitos hacia afuera, pero a los 3 o 4 semanas de edad, la mayoría de ellos tienen los ojos correctamente alineados. Esto se llama ortotrópicos. La córnea, acuérdense que en el recién nacido medía de 9 a 10,5 milímetros de diámetro, pero con el crecimiento hasta el tamaño definitivo del ojo llega a unos 11,5 o 12 milímetros de diámetro a la edad del año. Tanto la córnea como el cristalino normalmente se presentan, siempre deben ser transparentes. El color del iris va a ir cambiando durante los primeros 6 meses después del nacimiento y la retina periférica recién está bien desarrollada al nacer. Por eso la importancia también de la detección de retinopatías del prematuro en bebés que nacen antes de tiempo. La mácula, en cambio, es inmadura y la mácula es la que recibe la información y continúa su desarrollo hasta los 4 años de edad.
La agudeza visual va a ir aumentando con el desarrollo del sistema visual hasta los 4 meses. Se estima que ya a esta edad tienen un 20/200 y ya a los 4 años de vida ya tienen una agudeza visual como de adulto, de 20/40 a 20/20. Pero algunos niños pueden no alcanzar la normalidad, o sea, el 20/20 hasta los 7 años de edad. ¿Qué es la ortotropía? Ortotropía es cuando los ejes visuales se encuentran alineados en todas las posiciones de la mirada. Tropía es cuando la desviación de los ejes visuales es siempre manifiesta. Y foria, cuando la desviación se produce ante algunas circunstancias concretas. Entonces, cuando le decimos que están desviados los ojos en forma permanente, por ejemplo, vienen los padres de familia y nos dicen, se desvía los ojos. Entonces te dicen por momentos. Entonces, cuando dicen por momentos, eso se llaman forias. Y cuando vemos que el ojito siempre está en una posición que no está alineada en el eje central, le decimos tropía. Entonces, decíamos que los niños normalmente nacen exotrópicos, o sea, están desviados para afuera. Pero cuando hablamos ya de estrabismo, hablamos de que exotropia o estrabismo divergente es que se desvía hacia el lado temporal. Y la mirada conjugada horizontal es cuando los dos ojos se pueden mover en una misma dirección, de un lado al otro al mismo tiempo. Esa es mirada conjugada horizontal. Y el nistagmus optoquinético es el movimiento rítmico o es una oscilación rítmica involuntaria de uno o ambos ojos que puede presentarse a cualquier edad. La palabra optoquinético habla de que se produce cuando seguimos los objetos en movimiento. Por ejemplo, si estamos en un vehículo y tratamos de mirar a través de la ventana y queremos, por ejemplo, estamos pasando por un bosque y queremos mirar un árbol en específico del bosque, hacemos este nistagmus optoquinético, ¿sí? O sea, que los queremos, estando en movimiento, queremos fijar la visión, pero este ojito va como queriendo, se hace oscilaciones rítmicas en la dirección horizontal. Otra definición, ortoforia. Entonces, ortotropía, ya saben lo que es. Ortoforia es el reflejo de ambos ojos que se encuentra centrado en las pupilas, lo que indica que no hay una desviación. El reflejo es la luz que podemos alumbrar con una linterna y es el reflejo que da en el centro de la pupila. Endotropía es el reflejo de uno de los ojos que se encuentra en la parte temporal del ojo. Y exotropía, cuando el reflejo de uno de los ojos se encuentra en la parte nasal. Eso significa que están desviados los ojitos. Hay un test que se utiliza para hacer esto, para poder ver estos tipos de estrabismo, que se llama test de Hirschberg, donde podemos, con la luz, con la linterna, alumbramos y vemos, por ejemplo, en el primer dibujito, esotropía, como el ojito derecho, la luz le da en la parte temporal a nivel de la pupila. Hipertropia, el ojito derecho está desviado hacia arriba y la luz se ve enfocada en la parte inferior de la pupila, exotropia en la parte nasal del iris y hipotropia en la parte superior de la pupila. Entonces, esas serían las diferentes evaluaciones que se pueden hacer y cómo se describen entonces los diferentes tipos de estrabismo. Respecto a los hitos del desarrollo visual, decimos entonces que un recién nacido tiene una motilidad ocular incompleta. Por eso hablamos de estrabismos intermitentes, o sea, que se desvían intermitentemente un ojo o el otro. La agudeza visual del recién nacido, hemos dicho que es un 20/400 o 20/800, y ya al mes o mes y medio ya tienen la fijación de la mirada. A los 2 meses hacen seguimiento con su mirada hasta 90 grados y la agudeza visual es de 20/200. A los 4 meses, la motilidad ocular ya está completa, hay un alineamiento ocular y ya existe la estereopsis, la visión en profundidad, un seguimiento a 180 grados y una agudeza visual de 20/100. Al año, ya la agudeza visual es de 20/40, a los 2 años de 20/20, que hemos dicho que es a los 2 hasta los 4 años, aunque algunos ya desarrollan la visión, hasta los 7 años. A los 8 o 9 años ya se finaliza el desarrollo de las vías visuales, entonces es importante la detección temprana de cualquier vicio de refracción que haga que el paciente no tenga o desarrolle una ambliopía. Pero últimos estudios se ha demostrado que si un paciente, por ejemplo, tiene una agudeza visual, es amblíope, pero el porcentaje es lo importante. Entonces, si es una ambliopía de 20/40,
todavía se puede llegar a estimular ese ojito hasta los 21 años. O sea, que nunca es tan tarde, hay que intentarlo siempre, nunca dejar a un paciente amblíope. Bien, ahora vamos a pasar a la exploración oftalmológica. Entonces, en los recién nacidos, en el lactante y en los niños. ¿Qué es lo que valoramos, no? En el recién nacido siempre es importante valorar los antecedentes familiares y personales, sobre todo cuando hablamos de menores de 35 semanas o menor a 1,5 kilos de peso, podemos detectar la retinopatía del prematuro. Se hace la inspección de los ojos, se ve cómo son los tamaños, se ven las córneas, se ven las asimetrías que puedan tener en la córnea o en el globo ocular, y también podemos ver el reflejo pupilar. Ahí vemos lo normal, es el reflejo rojo, que era cuando lográbamos también con la luz y podíamos ver el reflejo rojo a través de la pupila con el oftalmoscopio directo, y vemos también alteraciones que nos pueden llamar la atención para detectar a temprana edad también enfermedades graves como el retinoblastoma, que es un cáncer del recién nacido en la retina, cataratas congénitas y cualquier otra cosa que podría afectar el desarrollo de la visual del recién nacido. Y después también se evalúan los reflejos que indican el funcionalismo visual, como el reflejo fotomotor, que es el cierre de la pupila con la luz directa, y también el cierre del ojito a la luz. En el lactante evaluamos obviamente la anamnesis, hacemos la inspección también de los ojos, y ahí empezamos a evaluar ya la vía lagrimal, la presencia o no de epífora, si hay un lagrimeo, para descartar también si hay obstrucción de la vía lagrimal o un retardo en la permeabilización de la vía lagrimal en realidad. Y también el glaucoma congénito. También se evalúa el reflejo pupilar en busca de cataratas o retinoblastoma, y empezamos a hacer exploraciones de seguimiento con la mirada, también funcionalidad con el reflejo fotomotor y el cierre palpebral a la luz. Y en cuanto ya a lo que sería la motilidad ocular, evaluamos si hay nistagmus, evaluamos si hay estrabismos, con la prueba de Gisbert. Después hacemos también el cover test. Ahora lo vamos a ir viendo paso a paso cada uno de estos. Cover test para descartar los estrabismos permanentes o intermitentes. Y en niños hacemos anamnesis, preguntamos sobre todo antecedentes familiares sobre ametropía, sobre vicios de refracción, padres que presenten miopía, hipermetropía, astigmatismo. Hacemos la inspección de los ojos, también empezamos a hacer ya las evaluaciones para descartar estrabismo con el cover test, la prueba de Gisbert, y ya empezamos a tomarles la agudeza visual cuantitativa con los optotipos. Dependiendo, obviamente, si el niño ya sabe leer, podemos tomarle los optotipos de la letra E, o para niños que no saben leer, utilizamos las letras digamos, las comunes que usamos para los adultos, o la letra E de Lambda, porque ya pueden colaborar, sobre todo a partir de los 4 años. Hay unos tips que tenemos que tener en cuenta, que en los bebés el examen empieza y termina cuando el niño quiere. A veces no terminamos de poder evaluar a los niños, no tenemos que perder el tiempo para evaluarlos, porque los niños se aburren, se cansan, lloran. Entonces, mucho depende de la edad del paciente, y tenemos que, sobre todo, respetar esto, porque se aburren o de repente no colaboran. Entonces, el examen empieza y termina cuando el niño quiere. Entonces, empezamos con la exploración, dejamos la anamnesis generalmente para el final, y el tiempo es valioso. Siempre hay que tratar de hacer una observación discreta del niño, no acercarnos mucho, tienen mucho miedo, son evaluaciones que a ellos los asustan, las luces y todo lo demás. Entonces, además, un bebé siempre es impredecible, no es comunicativo, es poco cooperador, ¿no? Entonces recordamos que la primera exploración es la base de las siguientes consultas. Generalmente un niño tenemos que evaluarlo en 2 o 3 consultas. Hay que tomarnos un tiempo, sobre todo para ganarnos la confianza del niño, dependiendo de la edad. Las preguntas que se hacen a todos los problemas oculares pediátricos, siempre vamos a tener en consideración si es congénito, si es adquirido, y también considerar el tiempo. Yo pregunto siempre, ¿no? Si es nació normal o prematuro. Entonces, primero, realizar los exámenes de no contacto, no acercarnos mucho al niño, hacer el cover test, el test de fijación, el reflejo rojo, y muchas veces rechazan ellos el contacto físico con un extraño, se molestan. Entonces ya en ese momento decimos, bueno, listo, nos vemos la próxima cita, porque no vamos a poder hacer nada.
Entonces, siempre hay que explicar eso a los padres, que no siempre se puede hacer toda la evaluación completa. Entonces, el instrumental básico para un examen oftalmológico infantil adecuado es simple y de fácil obtención en una consulta ambulatoria. Siempre considerar la linternita, la cartilla de octotipos, puede ser la tabla de Snellen o similar por edad y el oftalmoscopio. La anamnesis siempre vamos a tener en consideración eh, qué es lo que nos comenta el padre. Siempre se anota, refieren que desvía, entonces a veces nos pueden mostrar fotos, porque en el momento que lo estamos evaluando capaz que no lo notamos. Siempre es bueno esto. Cuáles son las preocupaciones de los padres. Luego también algunas preguntas que podemos hacerle es si les parece que ve bien su hijo, si los ojos de su hijo tienen una apariencia inusual, si sienten alguna molestia ocular, si ve que se frotan. Entonces siempre incluir algunos antecedentes personales como prematurez, síndrome de Down y familiares como vicios de refracción o enfermedades genéticas oculares. Eh, uh, 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 uh. Entonces, en el examen físico hacemos una inspección ocular externa, evaluamos con la linternita la actitud del niño, cómo fija, cómo sigue, cómo mantiene la mirada, el contacto visual, la presencia de asimetrías, de tosis, de ojos pequeños. Se parece que el ojo pequeño es el enoftalmo. Si vemos que la arimea, hacemos el reflejo rojo o test el reflejo rojo pupilar o test de Bruckner, que nos va a permitir evaluar la transmisión de la luz a través de los medios transparentes del ojo. Es el principal examen oftalmológico para no especialistas, ya que les va a permitir detectar patologías oculares graves como el retinoblastoma o las cataratas congénitas. Debe realizarse en una habitación oscura, utilizamos el oftalmoscopio directo en cero y el niño sentado en la falda del familiar y el examinador a 50 centímetros. Debemos observar ambas pupilas a la vez y lo normal es observar un reflejo rojo rojizo, naranjo rojizo, bilateral y simétrico. El test se altera frente a cuerpos extraños, a la película lagrimal alterada, o sea, un ojo seco, opacidades corneales, cataratas, hemorragias vítreas, anormalidades retinales como retinoblastoma, coloboma y vicios de refracción. También altos como astigmatismos altos, miopes altos, ese reflejo puede ser diferente entre un ojo y el otro. Y también cuando hay desviaciones de la mirada o estrabismos. Cualquier alteración en este reflejo vamos a tener que referirlo, si somos médicos generales, a un especialista. Después, el otro examen que debemos hacer es el examen pupilar. Lo realizamos con una luz ambiental. En ese examen vemos la simetría, la forma de la pupila y luego bajo la luz de la linterna observamos el reflejo fotomotor directo y consensual. Luego vemos la motilidad ocular. Ahí vamos a evaluar movimientos verticales, horizontales. Acuérdense de ensemiología, donde veíamos para dónde se movían cada ojito según los músculos que se involucraban. También hacemos la prueba de Hirschberg, que es la que les mostré hace rato, donde buscamos observar el reflejo de la luz, pero el reflejo que da la luz en la córnea. Entonces ya les mostré más o menos deberían estar centrados y si nos dan en cualquier otra parte que no sea en el centro de la pupila, ya podemos ir en búsqueda con el cover test de algún estrabismo. El cover test busca detectar forias, que dijimos que son desviaciones no permanentes, o estrabismos intermitentes, o sea, desviaciones que por un momento se desvía un ojo o por un momento se desvía el otro, se alternan y se realiza con el niño fijando la vista a un objeto pequeño a una distancia de 3 metros del examinador y luego se va cubriendo, por eso se llama cover. Se cubre un ojo y se observa el contrario, o sea, vamos viendo qué va pasando con cada ojo por separado, tapándolos. Si existe una tropía, o sea, un estrabismo continuo, el ojo desviado se moverá al tapar el ojo normal para permitir fijar la vista. En cambio, si existe una foria, o sea, un estrabismo intermitente, el ojo con un mal alineamiento se moverá a su posición normal cuando se descubra. Ahora les voy a mostrar los dibujitos de esto. En cuanto a lo que es la agudeza visual, también hemos dicho que se puede ya tomar de manera cuantitativa a partir de que el niño colabore y ya podemos hacer una cuantificación de su agudeza visual. Y ya sabemos que los niños de 4 años ya deberían ver 20/20 y también se hace el fondo de ojos. Bueno, en este caso se lo tiene que hacer con la pupila dilatada. En caso, sobre todo, fondo de ojo es imprescindible en pacientes prematuros. Bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas de valoración oftalmológica? Habíamos dicho el reflejo rojo pupilar, que es la prueba de Bruckner.
Entonces, acá pueden ver en este dibujito el reflejo rojo presente o normal, el color, habíamos dicho anaranjado rojizo, de la misma intensidad, simétrico en ambos ojos. Acá vemos en este niño el ojo izquierdo, el reflejo rojo está ausente, puede deberse a una catarata o a un retinoblastoma y requiere evaluación oftalmológica urgente. Después vemos el reflejo rojo alterado, o sea, no está blanco, pero está de un color diferente. También lo mismo, una evaluación oftalmológica urgente. Entonces, esa prueba se lo hace, esa prueba o reflejo rojo, prueba de Brugner, es muy importante y se lo hace con el oftalmoscopio directo. Luego tenemos la prueba de Hisberg, que es el reflejo corneal a la luz, que ya les había mostrado hace rato. Y luego pasamos al cover and cover o cover test, que es prueba de ojo cubierto o descubierto, para descartar estrabismos intermitentes o forias, o sea, desviaciones permanentes o forias. Y el cover and cover, que es lo mismo, pero cubriendo y descubriendo. Acuérdense que ya se puede cuantificar la agudeza visual en los niños que colaboran a partir de los 3 o 4 años. Entonces, el cover test es un test utilizado para la detección de estrabismo. Únicamente es necesario un oclusor o simplemente la mano para realizarlo y se puede realizar tanto en visión lejana como en próxima, o sea, cercana. La diferencia es la distancia a la que se encuentra el objeto de fijación en el cual el paciente debe mantener su mirada. Entonces, acá tenemos los pasos del cover test. Primero, observar al paciente mirando hacia lo lejos. Si tiene una desviación muy notoria, se verá inmediatamente. Segundo paso, realizamos el cover test intermitente con los dos ojos y ver qué pasa con el desocluido. O sea, es como poner la mano en el ojo derecho, ojo izquierdo, y vemos al destapar inmediatamente el ojo, que destapemos, cómo está, si se ha desalineado de la visión, su mirada central. Luego realizamos, este es el cover test intermitente y el cover test alternante se hace con los dos ojos y ver el desocluido. Es como que lo tapamos por más tiempo al ojo y lo destapamos y vemos qué está pasando en ese momento, pero es un poquito más de tiempo taparlo, no tan intermitentemente. Y lo mismo podemos hacerlo para la visión cercana. Eh, entonces, el cover test se basa en el reflejo de fijación. Se trata de ocluir o tapar uno y otro ojo con el objetivo de establecer el tipo de desviación que tiene el paciente. Y ya hemos dicho que el cover test puede ser intermitente, que permite la visión binocular, y el alternante, que no permite la visión binocular. Entonces, acá tienen los ejemplos. Al empezar vemos cómo, sin taparle ningún ojo, cómo estaría centrado con el test de Hirschberg, los reflejos corneales, y al taparle un ojo, vemos cómo el ojito que está tapado ya no está centrado, está desviado. Al destaparle el ojito, vemos cómo vuelve a centrarlo, ¿sí? En el cover test intermitente, porque vuelve a permitir su visión binocular. Y en el alternante, que sería este, vemos cómo el ojito que está mayor tiempo tapado demora en refijar la visión central. Es, en realidad es algo que se los puedo explicar presencialmente porque es medio difícil explicarlo así, pero si lo entienden y si no, me preguntan. Entonces, tenemos el cover test alternante y el cover test intermitente. Acuérdense que el intermitente nos permite tener visión binocular. En cambio, el alternante no. Entonces nos va a descubrir un poquito más lo que serían las desviaciones permanentes, los estrabismos. Luego tenemos los diferentes tipos de optotipos que se utilizan según las edades. Entonces, cuando los niños son muy bebitos, muy niñitos, no colaboran, no saben distinguir figuras, entonces utilizamos el test de la mirada preferencial, que serían como paletitas que se van mostrando, que como verán acá en el dibujito, cada paletita tiene líneas cada vez más delgaditas. Entonces, uno pone la paleta, esta paleta gris, sobre la primera paleta, destapa la paleta hacia un lado y el niño, si le llama la atención, sigue esa paleta. Entonces, eso, mientras mejor visión tenga, le va a llamar la atención cada vez una paleta con líneas más delgaditas. Eso se llama test de mirada preferencial. Y luego ya utilizamos estos que son ya optotipos de cartel de Snellen para cuantificar ya la agudeza visual, que se pueden utilizar la letra E o las figuras que usamos para adultos, o la C también.
Bien, entonces tenemos los autotipos, después pasamos a... un segundito. Bien, entonces hemos visto el sistema visual del infante, cómo hacemos la exploración oftalmológica, técnicas de valoración y cuándo llevamos a un niño. Se recomienda llevar a los niños cuando vemos que los niños tienen continuamente cierre de los párpados para mirar, o sea, efecto estenopeico de los ojos, para mejorar obviamente su visión, cuando se acercan mucho, cuando notan que hay alguna desviación de los ojos, cuando se frotan continuamente, cuando sufren de dolor, se quejan de dolorcito de cabeza, cuando mueven la cabeza también para mirar o inclinan la cabeza para un lado o para el otro, si observan obviamente una pupila que no es negra, notan alguna luz diferente en su mirada, o sea, hablamos de la leucocoria, cuando vemos que están alguna caída del párpado, cuando vemos que tienen movimientos involuntarios del ojito, se llaman nistagmus, y sobre todo a partir de los 4 años para valorar su agudeza visual, ¿no? Para detectar ambliopías. Muy bien, hasta ahí chicos, alguien, si quieren, voy a poner acá, quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Bien, seguimos entonces. Bueno, vamos a pasar a lo que serían malformaciones. Entonces, son muy variadas las patologías de carácter malformativo que puede presentar el niño. Hablamos de anoftalmos cuando nacen sin globo ocular, como en la primera figura que está acá. Nanoftalmos, la segunda figura, cuando vemos que un ojito es diferente al otro en tamaño, por eso la observación de la órbita y el globo ocular, y comparar la simetría entre ambos. Eso se llama microoftalmos y colobomas. Entonces, colobomas lo habíamos visto también en la clase de embriología, cuando le falta un pedazo, digamos, de cierre embriológico, puede ser un coloboma desde el iris hasta inclusive un coloboma a nivel de la retina. Eso sería un coloboma de retina. Luego tenemos la aniridia, que es una enfermedad muy infrecuente, perdón, con una prevalencia de 1 en 8.000. Es así cuando hay una ausencia congénita del iris. em, Se habla de una, si bien es cierto que es una gonioscopía, en una gonioscopía cuidadosa hay remanentes de iris, acuérdense que la gonioscopía nos permitía estudiar exactamente el ángulo írido corneal, se pueden ver remanentes del iris en una gonioscopía, pero a los fines, digamos, de examen de signos, vemos, por ejemplo, en este niño, les he puesto justamente un niño que tiene ojos claros, porque para ver la diferencia en el color, acá el niño en su ojito derecho sí tiene iris y en el otro ojito no es que esté la pupila dilatada, sino que tiene restos remanentes de iris, ¿no? Entonces se llama aniridia. Esto obviamente lo que va a afectar es también el efecto de filtrar la luz ante cuando se cierra, cuando salimos a la luz, o sea, no va a haber ese movimiento, van a tener una mala visión cercana, porque acuérdense que la pupila también, cuando se cierra el iris, la pupila, o sea, la pupila se contrae, también forma parte de la acomodación en visión cercana. También es como un síndrome, entonces podemos ver que se va asociado también con alteraciones en el desarrollo de la visión, no hay un buen desarrollo macular, también se habla que está asociado a tumor de Wills, donde es un tumor del riñón, un cáncer del riñón, nefroblastomas, que están asociados también con esta aniridia. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que también indagar un poquito más qué otra patología puede estar asociada. En cuanto a los párpados, vamos a ver que muchos padres te dicen que tiene desviados los ojitos, pero lo que normalmente pueden tener es esto que se llama epicanthus. Entonces, el epicanthus es una malformación muy frecuente de los párpados de los niños, pero que no afecta el desarrollo de la visión y puede confundirse con un estrabismo convergente. Ellos te dicen que el ojito está para adentro. Otra cosa que tenemos que detectar son las tosis, que habíamos dicho que existían las tosis mecánicas, por ejemplo, por algún angioma en el párpado. Bueno, mientras no afecte el eje visual, no hay problema. Pero si vemos, acá tenemos el reflejo de Hirschberg, como el ojo izquierdo tiene una tosis que casi le tapa la mitad de la pupila. Entonces, si vemos que sí le tapa, alteraría el desarrollo de la visión de ese ojito, tendría que operarse. Em, Luego, ¿qué más?
Bueno, acá tenemos el síndrome de Horner, ¿no? Que ya habíamos visto en semiología, la tosis, la miosis, la enostalmia, todo lo que se asocia, que puede presentarse también con el tema de los párpados. Y otra cosa que se encuentra es la heterocromía de iris, que vemos que tienen, y como que son los niños que nacen con diferentes colores de ojo. Después, en cuanto al examen de vía lagrimal, es bastante habitual en la población pediátrica que presenten una imperforación, no es que una obstrucción, sino se habla de una, em, una canalización retrasada de la vía lagrimal, que se resuelve espontáneamente en más del 90% de los casos y simplemente con un masaje para aperturar la válvula de Hasner que está en el conducto nasolagrimal, que es la última porción en canalizarse. Entonces tenemos la técnica de Krigler, que es la técnica que te enseña cómo debes hacer los masajes en los niños para poder, con el dedo índice, ejercer presión sobre la zona del canalículo común para evitar la regurgitación del material a través del conducto del punto lagrimal. El dedo se desplaza hacia abajo con firmeza sobre el plano óseo para incrementar la presión hidrostática dentro del saco lagrimal y el conducto lagrimal. Y esto debe realizarse, este masaje, por lo menos 3 veces al día, y en cada una de estas ocasiones se ejercerá una presión de 5 a 10 veces. Esta es la técnica de Krigler, que es la que permite desobstruir o de alguna manera aperturar esta canalización retrasada del conducto lagrimal. Si no logramos esto, ya tenemos que hacer una dacriosistorrinostomía, que básicamente es formar un conducto con una sutura de las paredes de los huesos propios de la nariz para que ese conducto que se está creando pase la lágrima. Si persiste, ya sea por una anomalía craneofacial, bajo anestesia general, obviamente que es diferente a esto. Obviamente que podemos esperar, y hay que recomendar a los papás que pueden esperar inclusive hasta los 2 años de vida, no hay ningún problema, con este tipo de problema de la recanalización tardía. Ujú. Bien, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Me voy a, me dan un segundito. Listo, seguimos entonces. Vamos con leucocoria. Entonces, leucocoria es uno de los puntos más importantes en oftalmopediatría porque ninguna leucocoria es normal. Entonces, tenemos que ver y vamos a tratar de hacer un diagnóstico diferencial de las más importantes, ¿sí? Por ejemplo, anomalías del desarrollo que presentan leucocoria, está la vascularización fetal persistente, que es lo que yo les decía cuando hacían la maqueta con el canal de la arteria hialoidea, que eso no era normal. Entonces, eso sería el tema de anomalía del desarrollo, vascularización fetal persistente, las cataratas. Podemos encontrar también inflamaciones que presenten en leucocoria, como la toxoplasmosis, dentro de las más frecuentes. Dentro de los tumores, el retinoblastoma, que es súper peligroso, que es riesgo de vida al paciente. La enfermedad de Coats-Leber, y bueno, y algunas otras como el desprendimiento de retina, etcétera. Entonces, la leucocoria es la pupila blanca. Vamos a hablar de las más importantes. Vamos a entrar al retinoblastoma. Entonces, el retinoblastoma es un tumor maligno embrionario de origen retiniano intraocular más común de la infancia. Se origina de las células del neuroectodermo, que es la que se convierte en los fotorreceptores. Es el séptimo cáncer de mayor malignidad en la población pediátrica, y si no se trata, la mortalidad es del 100%, pero si el tratamiento es oportuno, la sobrevida es al 90%. Si es que recibe un tratamiento oportuno, no tiene preferencia, es un tumor intraocular del 3% de los cánceres infantiles, del 5 a 10% de la herencia es autosómica dominante. Vamos a ver la parte genética. Pero ambos genes deben estar dañados para esta enfermedad. Hay una metástasis, puede aparecer al 1 o 2 años del diagnóstico, y sin tratar, como les dije, es la muerte, ¿no? Porque es bastante mal, bastante agresivo. No hay preferencia de sexo, raza, y el ojo tampoco.
Entonces, cuando hablan de una herencia de carácter hereditario por mutación germinal, el problema de esto es que muchas personas tienen hijos que tienen retinoblastoma, le hacen el estudio genético, ponte que ambos padres tengan de cierta manera puedan heredar sus hijos, se les explica que no pueden tener hijos y lo mismo lo hacen, entonces el tratamiento termina siendo la enucleación, o sea, sacarle el ojito al niño, terminan siendo niños ciegos, obviamente porque hay que extraer el ojo antes de que tenga metástasis, porque hay un mayor riesgo, si no hay tratamiento oportuno, hay metástasis, que es, como les dije, es bastante agresivo. Eh, Acá tenemos un cuadrito que después lo pueden ir viendo, más o menos cómo se presentan y cómo es el tema hereditario, no se los voy a preguntar, bastante específico esto. Luego, el signo más común es la leucocoria en cuanto a los signos que se pueden observar. Eh, Luego puede presentarse también como un estrabismo, puede presentarse como un glaucoma, también puede presentarse como un nistagmus, como un sangrado. O sea, tiene diferentes formas de presentación, que no solamente es la leucocoria. La edad de presentación, generalmente a los 18 meses, el 90% es diagnosticado antes de los 5 años y en niños con enfermedades de ambos ojos aparece a los 13 meses de edad y con historia familiar conocida a los 11 meses. Y niños con enfermedad unilateral se presentan en promedio a los 2 años. Entonces, en realidad, el tema de las edades de presentación tiene mucho que ver con los antecedentes. Obviamente, si un padre ya ha tenido un niño que tenga retinoblastoma, lo lleva a más temprana edad a evaluación. Es muy importante, como les dije, el tema de la genética, entonces se ha avanzado mucho en esto, se hacen estudios de cariotipo y estudios genéticos moleculares, pero siempre termina siendo, porque como dice acá, ¿no? Pacientes con mutación germinal pueden potencialmente tener miembros de su familia afectada, padres, hermanos y hermanos e hijos deben ser evaluados. Si un niño ha sido detectado, todos los hermanos deben ser evaluados. Entonces, el diagnóstico, viendo la retina, básicamente, en los niños se tiene que hacer muchos de estos exámenes bajo anestesia general, por eso dificulta mucho su evaluación. Se hace también una ecografía, ultrasonido, se mide el tumor, dónde está la localización del tumor, hasta dónde abarca, y se pide también tomografías asociadas para ver si hay o no metástasis de cabeza, órbita, y luego también con contraste. De acuerdo a la patología, se va viendo si es exofítico, endofítico, mixto. Bueno, esto es ya muy específico, no se los muestro, pero de acuerdo a esto se va haciendo una determinación qué tipo de tratamiento puede recibir el paciente. Bien, esto ya. El tratamiento básicamente es lograr la cura del paciente preservando su visión y minimizando los efectos secundarios propios del tratamiento. Eh, en cuanto a lo que es las secuelas del tratamiento, lamentablemente quedan bastante mal. Eh, hay tratamientos donde se les pone como a ver, como una semilla radioactiva dentro de la retina que va haciendo el tratamiento de por sí, pero obviamente esto es bajo anestesia general y se va viendo que el tumor se controle. Muchas veces hemos visto fracasos en ello y terminan, como siempre se les digo, en la enucleación. O sea, se le saca el ojito y queda ciego el paciente. Acá se ve una fotito, ahí están. Estas son las semillas radioactivas donde se va realizando el tratamiento. Pero obviamente que esta radioterapia con placa deja secuela, o sea, es un ojito que no va a desarrollar buena visión. Vamos a ver ahora lo que es vascularización fetal persistente. Entonces, la persistencia de vasculatura fetal vitrohiperplásico primario se llama, es una malformación congénita en la cual se observa una masa detrás del cristalino debido a la no involución de la arteria hialoidea. Entonces, esto va a persistir, persiste un eje de tejido fibrovascular que conecta el nervio óptico con el cristalino y suele afectar a un solo ojo y a veces se acompaña de microoftalmos, o sea, de un ojo pequeño. El pronóstico es malo porque se asocia a catarata, glaucoma y con frecuencia va a llevar a la tisis ocular, o sea, a un ojo que no se ha desarrollado. Acá tenemos una fotito donde podemos ver el tejido fibrovascular que se llama papila de Vermeisten. Luego, esto también puede provocar la catarata o un desprendimiento retina, según el grado de fibrosis que tenga, como en esta foto, que tiene una catarata y se está viendo también tejido fibrovascular, algo como esto. Bien.
Lo otro que vamos a ver, y bastante importante, es la retinopatía de la prematuridad o fibroplasia retrolental, se llama. La retinopatía del prematuro es una retinopatía neovascular, o sea que estamos hablando de hipoxia. Hay algo que está generando hipoxia y esto es debido a en los prematuros, generalmente que se asocian a bajo peso al nacer o menos de 35 semanas de vida. Ello, ¿por qué? Porque son niños que no han terminado el desarrollo de la retina. Entonces, el desarrollo completo de la vascularización en la retina es al nacimiento. Entonces, eh, en todo niño que haya así, que tenga estas características o estos antecedentes de neonato, tenemos que hacer una evaluación inmediata de la retina. O sea, el oftalmólogo tiene que ver cómo está la retina, hasta dónde ha desarrollado la retina, su vascularización, y de acuerdo a a cómo encuentra este desarrollo, va haciendo observaciones que pueden ser diarias, interdiarias. No hace falta anestesia general, pero depende, ¿no? Si va a hacer tratamiento como en la fotito, sí, hay que hacerlo bajo anestesia porque el bebé no se puede mover. Y el tratamiento es fotocoagulación, o sea, destruir los neovasos que empiezan a aparecer en la retina como, como parte de la hipoxia que presenta. El problema es las secuelas que deja. Entonces, bueno, acá lo que les pongo acá es la prevención, básicamente de esto, es la oxigenoterapia durante el menor tiempo posible y monitorizada, y las evaluaciones constantes del desarrollo de la retina. El tratamiento, eliminar todo tejido avascular usando el láser argón, el láser diodo o la criocoagulación. En los casos graves, en los que el tejido fibroso tracciona de la retina y progresa hacia el desprendimiento de retina, puede ser necesario el tratamiento quirúrgico, como un paciente de desprendimiento de retina. La vitamina E durante los periodos de hiperoxia pudiera tener un efecto protector y actualmente se está iniciando el uso de fármacos antiangiogénicos, como los habíamos hablado en retinopatía diabética, para eliminar esa neovascularización. Y lo último que vamos a ver es la toxoplasmosis congénita. Entonces, toxoplasmosis congénita forma parte de la tríada de Sabin, cororetinitis, hidrocefalia y calcificaciones cerebrales. Entonces, la toxoplasmosis congénita afecta a la retina y el humor vítreo, en donde va a haber una reacción inflamatoria secundaria, lesiones locales blanco-amarillentas, que las vemos acá. El problema es que generalmente estas lesiones son sobre el área de la mácula. Entonces, es bien parecida a la lesión a una degeneración macular de un paciente adulto eh, seca, a una degeneración macular atrófica seca o cicatrizal. Entonces, este paciente obviamente nunca va a desarrollar visión central. Puede presentar también estrabismo y todo lo demás porque no tiene fijación. Entonces, el diagnóstico, obviamente, se lo hace inclusive como se llega en el embarazo, siempre le piden esos análisis a las embarazadas. En realidad no tiene un tratamiento porque si afecta esto y ya lo tenemos así al nacer, no, lamentablemente va a ser un niño que va a requerir una rehabilitación visual. Generalmente no se presenta en los dos ojos y eso es bueno. Pueden haber lesiones satélites como estas y no necesariamente tener este grado de afección, ¿no? Pero esta lesión, eh, lamentablemente, como ven, está en la mácula y no va a poder permitir el desarrollo de una visión en ese paciente. Bien, chicos, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay, me voy afuera. Ay, ok, estamos con ustedes. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta de la clase de oftalmopediatría? Claudia, te escucho. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe, le quería Bien, hija, bien. consultar, al momento de hacer el cover and cover, ¿se tiene que hacer en un lugar con luz natural o con iluminación especial para ver tal vez el reflejo de la pupila No, o luz no tiene ambiental nada que ver? con luz, ¿no? Cuando decimos cámara, cuartos oscuros, es sobre todo cuando tenemos que evaluar las pupilas, ¿no? Pero cuando tenemos que hacer una evaluación de forma, de ubicación de los ojitos, no, lo hacemos con luz natural, con luz, no en oscuridad. Porque lo Gracias, que tienes doctora. que ver ahí es la Ah, sí, sí, desviación. Ya, hija. sí. Ya, gracias, doctora. Claudia, no sé si te puse presente, me parece que llegaste muy tarde.
Doctora, entre 15, no, ¿O te no me puse? pudo presentar. No, no, doctora. Bueno, terminamos esto. Si alguien más tiene alguna pregunta y me dicen quiénes no tienen su presente, chicos. ¿Alguien más? Lo podemos practicar al cover and cover, Claudia, presencialmente, porque es más fácil hacerlo en clase para ver justamente el tema de la fijación y cómo afecta cuando tapas más tiempo un ojito, cómo se manifiestan las desviaciones. A veces hacer el cover alternante que no rompe la fusión no se manifiesta tanto como cuando dejas la mano encima del ojito un poco más de tiempo. Y también es importante mostrarles en vivo, digamos, cómo no deben tocar el ojito, sino simplemente con poner la mano a una distancia de, no sé, 10 centímetros es suficiente para poder evaluar estas forias o estas desviaciones. ¿Alguien más, chicos? Ok. Si les quedó todo clarísimo, entonces ya tenemos listas las preguntas para el lunes. Nos vemos el lunes, chicos, en el examen. A ver, les voy a llamar, no sé si alguien más me quiere dar su presente. Voy a poner acá que llegaron tarde. Doctora, Lo ponemos. yo, doctora, por favor. Yo, Espérame doctora, un por segundito. favor. Me dicen, las que han llegado tarde me explican por qué. Espérenme un segundito que voy a entrar de nuevo al ERP. A ver, a ver. Ya, espérenme un segundito. Ya, entonces, actualizar. Ok. 22. Ya. A ver, ¿quiénes? No sé quiénes están, la verdad, no quiero llamar de nuevo a todos. Alguien Claudia, ¿no? Sí, doctora, Claudia por Cárdenas, favor. Sí, sí, ¿por doctora, qué Claudia llegaste tarde? Cárdenas. Sí, sí, sí. ¿Por qué No, llegaste se tarde? me fue el wifi, doctora. Me tuve que compartir internet de mi mamá. Y no tenía datos Ok, tampoco. Por eso entré 15 más o menos. ya, mamá. ¿Alguien más, chicos? Claudia, ¿alguien más? Doctora, Claudia Huarcaya, por favor. Claudia Huarcaya. ¿Ya? Huarcaya. ¿Por qué llegaste tarde, Claudia Huarcaya? Doctora, es que mi examen de sutura se prolongó y salí 4:10 y ya no llegué. Y estaba 4:15, creo que salí. Ay, ella. Tú tenías una clase de suturas. Sí, 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 pero era solo hasta las 4 y se prolongó un poco y salí tarde. ¿Ustedes algunos alumnos hacen otras clases como suturas? ¿Claudia? Sí, doctora, era el examen final de sutura. Ah, ok. ¿Alguien más? Vascope, doctora, por favor. Lucero Vascope. ¿También estabas en tu clase de suturas? Tenía mi última rotación, doctora, de pediatría. Ok. Ya, doctora, gracias. ¿Alguien más, chicos? Doctora, Arauz, por favor, doctora. Villa Fuerte, por favor. ¿Araos? Sí, doctora, por Rafael, favor. ¿por qué tarde o no entiendo por qué pasó? Me descuido de mi alarma, doctora, no escuché. Otros motivos. Bien. Sí, doctora, ¿Alguien más, disculpe. chicos? Doctora Villafuerte, por favor. ¿Me Villafuerte. escucha? ¿Por qué llegaste tarde, Noelia? Doctora, mi señal está pésima, reinicié el router todavía y ahorita todavía ni siquiera está No tiene- interconectado. Ok. ¿Alguien más? Doctorita, yo, Silvia, No sé. Silvia, ¿por qué llegaste tarde, Silvia? estaba en inseguro, doctora. Yo saliendo de mi rotación de pediatría. Ok. Listo. Bien. ¿Alguien más? Patrick no vino, ¿no? ¿Y quién más me falta? Los que están acá. Ya. Eh,
Melanie Lalesca Paucar y Rafael Nishiyama. Son los que me faltaban. No están, ¿verdad? Bien. Listo, chicos. Entonces el lunes nos vemos para el examen. Está ¿Alguien bien, más quiere hacer una doctora, consulta? gracias. Dale. Buenas tardes, Hasta luego, chicos. doctora. Estudien. Buenas tardes. Chau, chau. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, hija.